Muy buenas tardes. Hoy cuento con un sol maravilloso, como pueden ver. Soy el profeta Miguel Ponce. Esto es Avívate del movimiento espiritual Tiempos de Avivamiento. Y quiero recordarte que el amor de Dios está siendo derramado como un río sobre tu vida y puedes beber de ese amor, puedes beber de esa agua, de ese río de la vida, cuyas aguas vivificantes están fluyendo desde el trono de Dios en cualquier momento en que tú así lo quieras. Esto no es estas bendiciones, igual que la unción del para personas súper ultra especiales, es para todo aquel que esté dispuesto a buscar a Dios, a todo aquel que esté dispuesto no solamente a creer que Jesús es el Señor, que es por supuesto un principio importante y fundamental, sino a cualquiera que quiera dejar sus malos caminos y voltearse al Dios vivo. Entonces estamos declarando que la bendición del pacto en la sangre de Cristo fluye en tu vida, que la unción del Santo te muestra o te lleva a todas las cosas y que también te enseña todas las cosas. Todo eso es realidad en tu vida hoy. Que si nadie te lo enseñó, entonces tal vez has vivido dependiendo de que alguien más ore por ti. Bendiciones, Marisa, qué alegría que nos estás viendo allá en Nueva York. Estamos esperando que quiten la limitación allá en Nueva York para que puedas salir de allá. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Sabemos que Dios abrirá caminos donde no lo hay. Y eso es importante. Hoy vamos a hablar de un tema que para los que han visto, pues por supuesto la configuración del Facebook, creo que en una parte lo llamé el grano de mostaza, pero finalmente se llama una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza. Me voy a basar en dos textos que, aunque son técnicamente idénticos en cuanto a la referencia a la mostaza, a la semilla de mostaza, apelan a dos situaciones sumamente diferentes y eso también me tocó. Dios me ha estado tocando sobre esta idea, creo que es algo que vamos a necesitar, tanto tú como yo, que vamos a necesitarlo para enfrentar el mundo que está por venir, los cambios que están por venir, los procesos de normalización van a crear una nueva normalidad. Nuevamente te lo voy a decir como lo dije en programas anteriores, tinieblas van a cubrir la tierra, será vista la gloria de Dios. Amén, bendiciones de María, a la gente de Cúcuta, bendiciones a toda la gente de Los Olivos, del Anillo Vial, de San Miguel La Fortaleza, toda esa gente bella que nos está escuchando. Allá en todo lo que es el territorio colombiano. Bendiciones también a quienes nos van a escuchar en otros lugares de la tierra, aquellos que nos van a estar atendiendo en España, en Alemania, en Perú, en Estados Unidos a lo largo del transcurso del programa o que nos van a ver a través de las repeticiones. Agradecemos a Dios por la gente, por esa familia bella. Mi hermana Gladys Margarita, me imagino que mi hermano Carlos también está en conexión. Bendiciones a ustedes, una bendición haber visto su transmisión de ayer. Fue ayer que les puse que bendiciones, ¿sí? Una gran bendición en realidad. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya estuvimos hablando de Asmodeo, estuvimos explicando, estuvimos ministrando, estuvimos describiendo cómo opera. Hoy vamos a hablar de esta idea del grano de mostaza. ¿Por qué vamos a hablar de esta idea del grano de mostaza? Porque es algo importante. Primero vamos a leer la escritura, de base, que es Mateo 17, 20. Dice, bueno, voy a retroceder un poquito antes, al 19. Más tarde los discípulos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible.
Permítame buscar un momento una Reina Valera. A veces tener la biblioteca al lado es chéverísimo, a veces es súper incómodo. Vamos a leer la misma escritura. Van a ver cierta diferencia en el enfoque de los traductores. Van a ver cierta diferencia en el enfoque de los traductores. Y que es importante marcarla. Es importante marcarla porque la forma en que usted entienda o el alcance del entendimiento suyo acerca de este versículo va a definir la forma en que usted puede utilizar esta palabra para liberar su fe. Y eso es sumamente importante. Yo estaba impresionado el otro día porque una serie de personas que tienen una doctrina cesacionista, pues me decían que no hay hombre fuerte, que no existe el diablo, que todo es mental. Y yo le dije, está bien, yo respeto su opinión. Ya les traté de explicar de dónde venían los términos, porque su insistencia es que era que mi manera de orar venía de mi ignorancia de la escritura. Entonces yo traté de explicarle, no, mira, en realidad esto es un término que significa esta idea, y de esa idea, y esa idea se deriva de otras escrituras anteriores, pero la persona me insistía en que yo no tenía un entendimiento de la escritura, que su entendimiento era superior, y bueno, la dejé tranquila, porque no es la idea estar discutiendo con la gente. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, en la versión Reina Valera, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Luego se agrega el 21. El 21, para que lo sepan, no aparece en todos los manuscritos, que es el famoso ayuno y oración y ayuno, sino con en algunos manuscritos. Por eso usted no lo va a encontrar en la nueva traducción viviente, porque ellos se apoyaron fue en lo que se repetía mayoritariamente. Ciertos pasajes, algunas palabras están omitidas en esa versión. Creo que en España es de noche, así que buenas noches por supuesto, a los montaños. Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar o qué es lo que vamos a desarrollar hoy? La idea, si usted escucha cómo lo dice aquí y cómo lo dice aquí, es totalmente distinta. Son interpretaciones totalmente distintas. Bendiciones a mi hermana Zulma. Gloria a Dios que puedes estar en contacto. Mi esposa siempre se acuerda de ti. Entonces, bueno, para que usted vea esto. Hay dos enfoques allí. Vamos a ver si en Lucas 17, curiosamente aparece en capítulos 17, en ambas partes. Sabe que se me rompieron los lentes. Entonces tengo cierta dificultad para ubicar algunas cosas. Creo que es justamente... En esta escena, la escena empieza aquí. Los apóstoles, en el 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor les respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarraígate y échate al mar, y les obedecería. Lo voy a volver a colocar esto donde estaba antes. La Reina Valera te lo dice otra vez, siguiendo una línea de pensamiento distinta. Y es un pequeño detalle. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, fíjense que en la versión Reina Valera, ellos no toman la idea de que si tuvieran una fe del tamaño o tan pequeña como el grano de mostaza. Esa idea en realidad sale de las relaciones entre el reino de Dios y el grano de mostaza. En ese sentido, la Reina Valera tiene una interpretación que en muchos aspectos es mucho más adecuada.
quiero manejar los contextos, quiero explicar los contextos en los que estamos hablando y explicarte por qué esto es importante. Vas a enfrentarte a un mundo donde Dios va a hacer cosas extraordinarias, donde Dios va a hacer maravillas y donde las tinieblas van a multiplicarse. Por lo tanto, vas a encontrarte en un mundo de contrastes extremos. Así que necesitas fe, pero la clase de fe de Dios. Necesitas un tipo de fe. Ahora la pregunta, yo la puse en mi estado de Facebook, mi estado de WhatsApp. Yo decía, la fe como una semilla de mostaza, ¿se refiere a un tamaño o se refiere a un tipo de fe? Porque cuando usted lee en versiones como la Nueva Traducción Viviente y creo que también en la Nueva Versión Internacional, sugiere la idea porque se basa en la poca fe. O sea, lo hace como se cree o la forma en que ellos manejan la interpretación de la idea es en función de que ellos tienen poca fe, pero si ellos tuvieran una fe tan pequeña como, sí, esa es la interpretación que incluso antes de que estas versiones aparecieran, damos gracias al Señor por el pastor Luis Aquino, bendiciones, pastor Luis, de verdad qué bendición escucharlo. Gloria a Dios. Elimar, también te bendecimos y te amamos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, vea, aún antes de que existieran estas otras versiones que manejan esta relación de pequeño, ya se manejaba dentro del cristianismo la idea de que es una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Y eso me enfrentaba o me generaba un conflicto con la afirmación del apóstol Pablo de que Dios te da una medida de fe. Todo el mundo recibe una medida de fe. Entonces, o hay una injusticia, me están dando una medida chucuta, una medida choneta, no sé cómo decirlo, choreta, depende del país donde usted me esté escuchando. Saludos, Vidalina. ¿O qué está pasando? Eso me obligó a suponer que tal vez no se estaba tratando de una medida de cantidad cuando habla del grano de mostaza, sino que les estaba diciendo, en realidad, si ustedes tuvieran la clase de fe del grano de mostaza, nada les sería imposible. Y entonces no me mejoró mucho la idea. Esto me ha venido porque el Señor me lo ha estado trayendo en estos días. Me tocó mucho con esta idea. Fue una idea que surgió espontáneamente en mi espíritu y no he podido soltarla. De hecho, creo que voy a seguirla desarrollando grandemente, así que no se extrañen que aparezca una versión 2 y una versión 3 de este material. Las versiones interpretan si tuvieras una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, porque están manejándose ante la idea de la poca fe. Y pudiera ser cierto, pero vamos a examinar los contextos. El primer contexto, que es Matillahu o Mateo, ellos están bajando, está Jesús bajando del monte de la transfiguración cuando se encuentra con la escena de que traje a mi hijo, a tus discípulos, y no han podido echar fuera el demonio, y viene Jesús y lo echa fuera. Y hay dos ideas que sorprenden en esto. Primero es la semilla de mostaza y segundo que aún Jesús les dice, mira, este no es un género que sale con facilidad. O sea, hasta yo tengo que reconocer que es problemático. Yo tengo que reconocer que se necesita un nivel, se necesita tener un entendimiento. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que ellos están hablando de fe para echar fuera demonios. O no, Jesús es el que les está hablando de fe para echar fuera demonios. No de poder, sino de fe. Ellos tenían poder para echar fuera demonios, sí, pero tenían el tipo de fe adecuado para hacer que esto operara. Bendiciones a la gente de Chile, a Belarmina, bendiciones para ti en el nombre poderoso y bendito de Yeshua el Mesías. Estamos trabajando esto porque entonces está interesante. Si ellos habían tenido fe para echar a otros demonios, ¿por qué necesitaban? Porque su fe era poca en comparación. O era contextualizar las ideas.
¿sí? Vamos a recontextualizar las ideas y vamos a entenderlo como mi fe, tu fe es muy limitada, no menor, sino limitada. Tu fe es limitada y entonces tenemos que redibujar. Vamos a tomar el otro contexto por un momento. Jesús les está hablando de que si tu hermano viniere contra ti y pecare 7 veces al día, repréndele, corrígele, ¿verdad? Y si él se arrepiente, perdónale y habrás ganado a tu hermano. Y a los discípulos les parece increíble porque los fariseos, entre otras ideas, ellos decían prácticamente que una persona podía pecar contra ti y aspirar a ser perdonada 6 veces, pero a la 7ª vez que lo perdone Dios. Es decir, eso ya yo no puedo perdonarlo, ya te perdoné 6 veces, ese era el límite de las ofensas o de las acciones contrarias que yo voy a permitirte. Eso me dejó siempre impresionado, pero ellos aquí en este texto le dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué le están pidiendo que les aumente la fe? Entonces, porque ellos están manejando pero este concepto es mucho más amplio. Sí, se habla de una medida, pero también se va a hablar de una clase. Entonces, wow, ellos entendían, mira, mi fe no alcanza para eso. Mi fe no alcanza, no es suficiente. Dame otro paquete de fe. Dame otra medida extra de fe. Y él viene y le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Son dos ideas distintas. Una es cantidad, la otra tiene que ver con un concepto de calidad. Aunque ambos están ligados en alguna manera. ¿Ok? Entonces, dos conceptos. Uno es echar fuera demonios, el otro es perdonar a la gente. Perdonar a la gente con la que tenemos problemas a diario. Pero ambos fueron vistos, el primero en el de echar fuera a los demonios, el de liberar a la persona de los demonios, Jesús lo enmarcó dentro del problema de la fe. Pero, en cambio, el de perdonar a su prójimo, ellos, los discípulos, son los que lo enmarcan como un problema de fe. Echar fuera demonios y perdonar son vistos de manera bien interesante aquí, como correlacionados. Pero eso no es de lo que vamos a hablar de la idea de la fe como una semilla de mostaza. Entonces, cuando usted empieza a entender que la fe como una semilla de mostaza puede interpretarse tanto como una fe de mayor tamaño o mayor medida, que es fácil de interpretar y entender, también usted tiene que aceptar la posibilidad de que se esté refiriendo a una clase de fe. Ambas opciones existen y ambas opciones tienen que ser exploradas. Tal vez lo adicional de este género sale con oración y ayuno era o fue añadido en los textos, o está en los textos de los que toma Reina Valera esa idea, para estimular el concepto de, bueno, entra a una mayor cantidad de fe. Bueno, vamos a desarrollar más fe a través de los ejercicios espirituales como la oración y el ayuno. Si ese es el caso, hay personas que pueden hacer un ayuno de 40 días y después les vienen y le dicen, mira, si no pagas para esta tarde te vamos a embargar la casa. Y ay, entran en pánico. Elías acababa de hacer llover después de 3 años y medio. Había corrido delante de los carros del rey Acab, que llevaban por lo menos, si eran bajo los diseños estándares de la época, que serían carrozas tipo egipcias, me imagino que tienen de 2 a 4 caballos. Entonces estamos hablando de quizás está corriendo a más de 80 kilómetros por hora para haber podido alcanzarlos y superarlos. Y llega ante Jezabel y Jezabel agarra y le dice,
mañana, cuidadito si mañana yo no te tengo la cabeza cortada como tú se la cortaste a los profetas de Baal, y ves a un Elías que sale huyendo. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Estás hablando de un hombre que ha vivido 3 años y medio por la fe, recibiendo provisiones sobrenaturales, más de 3 años y medio, si no me equivoco, a ver, no, sí, como 3 años y medio, porque primero fue en el arroyo de Querib y luego fue en la casa de la viuda de Sarepta. 3 años y medio por todo, viviendo por fe. Ha resucitado muertos. Es un hombre que lo que dice se cumple. Ha regresado, ha matado a todos los profetas de Baal, ha clamado a Dios antes de matar a los profetas de Baal, ha clamado a Dios para que responda con fuego y ha recibido una respuesta de fuego ipso facto, instantánea. Ha orado para que venga la lluvia y ha caído una lluvia torrencial y se han detenido 3 años y medio de sequía. Este no es un hombre de poca fe. Este no es un hombre de poca fe. Pero su fe no le funcionó con Jezabel, no le permitió enfrentar a Jezabel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que se la comió toda trayendo la lluvia? Puede ser. Pero a mucha gente le pasa. Pueden hacer grandes cosas aquí, pueden hacer grandes cosas allá, pueden hacer grandes cosas por allá. Y ¡pum! Cuando tienen que pagar el alquiler se les cae la plata. Se les cae la fe. Ya no creen. Y les embargan la casa, pierden la casa. Y no pueden con la poca fe. Ay, bendito sea Cristo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero si yo oré y ayuné, ¿y qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa, vamos a manejarlo, vamos a manejar ahora justo estas ideas. Vienen y vamos a tratar de interpretar la idea de fe. Fe, vamos a utilizar 2 palabras para correlacionarla y es aquí donde usted va a empezar a descubrir que la cosa a veces no cuadra. ¿Por qué la cosa no cuadra? Allí, ¿cómo estás? Dios bendiga. Entonces, vea usted esto. La fe como una semilla de mostaza, o tan grande como o tan pequeña como una semilla de mostaza, sugiere una cantidad mínima de fe para hacerlo imposible. Nada os será imposible. Entonces Elías, que detiene la lluvia, vive 3 años por fe, hace volver la lluvia, supera a los caballos del rey. La fe no le alcanzó para vencer a Jezabel, pero ¿cómo? Si Jesucristo mismo dice que nada te será imposible. ¿Por qué no pudo vencer a Jezabel? Todo este rollo existe, todo este problema existe, porque el tema principal del cristianismo a nivel mundial no está en lo que la Escritura dice, sino en las tradiciones y modelos mentales con que nos hemos obligado a interpretarla. Hemos querido asociar, y tal vez por eso es que la idea del ayuno y la oración no está relacionado tanto en la mayoría de los manuscritos, que hay tantos manuscritos que no tienen esa idea, y no aparece mencionado en el momento en la otra aplicación de la idea del grano de mostaza. Vamos a ver entonces, vamos a suponer que Dios te ha dado una medida de fe. Entonces Dios malucamente te dio una medida de fe chucuta. No. Aquí es donde vamos a empezar a estudiar el secreto de la semilla de mostaza. Ya vamos a empezar a estudiar el secreto de la semilla de mostaza. Vamos a manejar 2 palabras para fe. Pistis en griego. Pistis en el griego. Y si usted ha manejado pistis en el griego, pistis es la seguridad legal. Es una seguridad legal. Una seguridad que viene de que yo tengo el tribunal o la autoridad me ha dado documentos legales de propiedad que confirman mi derecho. Es pistis.
Pistis fue la forma en que los traductores de la escritura, cuando plasman el Nuevo Testamento, toman ideas hebreas y dicen, bueno, pistis es lo que más se pareciera a la fe porque implica confianza, implica seguridad. Aunque yo no tenga el objeto en la mano, solamente tengo el documento. De ahí que hicieron la relación. Fue mucho más fácil para la asimilación de una idea griega. Pero tienes emunah del hebreo, la cual una confianza, con una seguridad que viene de conocer a la persona de autoridad. Está más ligado con una relación y con el establecimiento y el ser guiado en esta relación. Entonces hay una diferencia conceptual entre ambas visiones de fe. Entonces tenemos que detenernos y vamos a ver, si tuvieras la pistis de un grano de mostaza, si tuvieras la seguridad legal de un grano de mostaza, si estuvieras relacionado, si tuvieras la seguridad de tu relación como la que tiene el grano de mostaza, ambas ideas son bien raras, tratando de aplicársela al pobre grano de mostaza. Eso yo venía caminando y yo decía, ajá, ¿y en qué cree el grano de mostaza? ¿En qué está aplicando su fe el grano de mostaza? Para que lo use como comparación. Mi nieto, él, antes de esta cuarentena, él había hecho un vivero y lo dejó en la escuela, porque se supone que ellos iban a ver en la escuela el crecimiento de la planta. Así que él estaba muy, muy triste por eso y su mamá le hizo un vivero. Agarró un frasco de vidrio alto o papel toilette, papel de baño en el fondo, le echó agua, colocó como 6, 7 semillas, me parecían muchas semillas realmente, y de pronto no pasaba nada, no pasaba nada. La primera vez siguió un método que vio creo que en YouTube y nada, no crecieron. La segunda vez la puso en una posición diferente, hizo unas cosas diferentes y de las 7 semillas, 3 abrieron. Semillas de carauta. Entonces, y la semilla de carauta es más grande que la de mostaza, entonces, no es el tamaño. ¿De qué? No es el tamaño. De las 3 que abrieron, 2 se desarrollaron y empezaron a tener raíces que se empezaron a regar y a mezclar dentro del papel de baño y empezaron a surgir hasta que salieron del frasco. Pero apenas ellos empezaron a abrir, que se notó que que empezaron a desarrollar un tallo hacia arriba, yo me acuerdo que yo le dije a mi esposa, vamos a ponerle una cantidad pequeña de azúcar y una pizquita de sal para crearle, para que tenga algo de qué alimentarse. De las 3 semillas, 2 crecieron rápidamente en este ambiente que habíamos modificado. Previamente todas habían crecido solo por la presencia de agua. Pero cuando hicimos este agregado ambiental, pues hubo un desarrollo. Y tuvimos que trasladarla a una macetica, una maceta pequeña con tierra. Y pusimos una tierra negra y otro tipo de tierra para proteger las raíces y eso. Le echamos agua y las plantas de ahí están creciendo. No es que sean muy grandes, ¿no? Pero ya crecen, ya están sólidas. Originalmente cuando las trasplantamos, pues están así todas torcidas, ya están derechitas, las hojas están bien abiertas, ya están desarrollando más de un juego de hojas, o sea, van camino a desarrollarse. El grano de mostaza haría prácticamente o técnicamente lo mismo. Ahora, ¿en qué cree el grano de mostaza? ¿Qué es lo que él está
convencido. ¿De qué está convencido? ¿Hacia dónde va el grano de mostaza? Yo tenía esa idea aquí cuando venía por el camino de haber ido a comprar algo de comida. Yo venía caminando y, bueno, estaba caminando y decía, ¿en qué cree el grano de mostaza? Porque me dice la fe de la semilla de mostaza. ¿Qué cree la semilla de mostaza? ¿En dónde está enfocada? ¿En qué enfoca su fe la semilla de mostaza? Y me vino esta palabra. La fe de la semilla de mostaza es la fe en el diseño divino que fue colocado en su interior. Y wow. ¿Perdón? Claro, escúchame. La fe de la semilla de mostaza está enfocada en el diseño divino que fue depositado en su interior. La fe que Dios está llamando, que Jesucristo le discípulos, no estaba enfocada en su poder para echar fuera demonios, porque tenían el poder para echar fuera demonios. Bendiciones a Ingrid. Gloria a Dios. Saludos. Sí, Señor. La fe del grano de mostaza, de la semilla de mostaza, es una fe centrada en el diseño divino que está colocado en su interior. Y en eso nos vamos a ir a Génesis, donde dice que Dios ordenó a la tierra que produjera toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, en cuyo fruto hay semilla. Es decir, la palabra creativa de Dios activó la tierra y creó. ¿Pero qué creó? Creó diseños espirituales que se trasplantaron a la tierra y se manifestaron en la forma de plantas. Y una de esas plantas fue la mostaza, que aunque su semilla es la más pequeña entre las hortalizas, sin embargo, es la mayor de las hortalizas, al grado de que es posible confundirla con un árbol. Un árbol pequeño, tampoco es un árbol así como una secoya de que mide 50 metros de alto. Pero ese es su diseño. Ese es su diseño. La palabra de Dios, ahora escúcheme. La palabra de Dios debe venir acompañada de fe, debe venir acompañada de una confianza. No de una presunción, sino de una legítima confianza. Lo que Jesús les estaba diciendo, cuando ustedes confíen legítimamente en el diseño de Dios para ustedes, las circunstancias van a permitirles manifestar lo que Dios ha depositado en ustedes. Del mismo modo en que el agua le permitió a la semilla de caraota abrir, echar raíces, nutrirse y tomar sus elementos, escuche, su depósito interno, sus riquezas internas y desarrollar la primera planta, y después me movió a mí agregar en los elementos que agregué, y luego cuando hicimos el trasplantado, pues ahora se está nutriendo de la tierra y el agua, y va a seguir creciendo hasta alcanzar el cumplimiento de su propósito. Eso, la fe de la semilla de mostaza, es una fe centrada en el diseño de Dios para tu vida. Cuando tú empiezas a entender esto, tú vas a descubrir que esta es una fe que una vez que se activa, crece. Entonces, ¡pum! No te gustó lo que te dije. No, yo prefiero una fe que yo la obtenga por paquetes, orando y ayunando. Claro, pero tú puedes desarrollar una fe natural, una fe del alma. Y por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, y esta fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Nadie es salvo por la fe de su alma. Entonces las iglesias están llenas de gente con fe de alma, que incluso prosperan porque la fe de su alma les da para prosperar,
pero no están conforme al diseño que Dios depositó en su interior por su palabra, por el espíritu de su palabra, por la palabra viva con que fueron depositados en el vientre de sus madres. Yo te estoy hablando a ti, hombre y mujer de Dios, que vas a escucharme a través de este video. Yo quiero que tú empieces a tomar conciencia de que hay un diseño divino dentro de ti que está esperando que empieces a creer en ese diseño para que, a pesar de las circunstancias adversas, eches las raíces y te conectes con los depósitos divinos y empieces a tomar de las riquezas en gloria en Cristo Jesús y crezcas según el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro, cuando tú empiezas a entender esto, tu fe crece. Entonces ya tú puedes enfrentarte a poderes de las tinieblas mucho más grandes, pero también puedes creer en la misericordia de Dios hacia ti y hacia las personas que te ofenden. Entonces puedes perdonar más fácil. Como que te estoy gritando mucho. Como que te estoy tratando mal. Te estoy tratando de sacudir para que entiendas una verdad que siempre ha estado allí. No es que creas que Jesús es el Señor con toda tu alma. Es que Dios te deposita el plan de salvación, el diseño espiritual, el diseño celestial de la salvación por medio de Cristo en tu corazón, y en el momento en que tú lo aceptas y empiezas a creer en ese diseño divino, la salvación opera. Y sabes lo que de la salvación. Damos gracias a Dios por Algreri. Y Señor, te bendecimos a ti y a tu esposo. La salvación de Dios, oh bendito sea el nombre de Jesús. La salvación de Dios empieza a redimirte y a rescatarte y a sacarte de la potestad de las tinieblas y trasladarte al reino del Hijo amado. La salvación de Dios empieza a remover el pecado de tu espíritu, a remover y a borrar, a deshacer las rebeliones, a sacar y sepultar tus iniquidades y a transformarte en la persona que Dios dice que tú eres y te coloca celestial. De manera automática. Pero entonces, ¿qué es lo que le ha ocurrido a mucha gente? Los discípulos echaban fuera demonios y llegó un momento en que empezaron a creer, bueno, por el poder que nos dio Jesús echamos fuera los demonios. No es mentira. Pero ellos no entendían que ellos tenían un diseño apostólico dentro. Ellos no entendían que ellos iban a convertirse en la imagen de Jesús, en la imagen visible de Jesús, que iban a convertirse en los representantes del reino de Dios y en la manifestación visible, el templo vivo de Dios, habitado por el Espíritu Santo. Como ellos no tenían este entendimiento, su fe estaba limitada a lo que ellos... Hay un cortocircuito, creo. O sea, tengo esta fe filtrada por esta creencia. Vean, hay 5, tengo todos estos 5 elementos, tengo esta creencia. Tengo esta creencia. Tengo esta creencia. Esta es la única creencia que yo tengo. Es la única creencia. Yo creo es esto. Solo puedo caminar, solo una cantidad de fe fluye. Si tú empiezas a creer en el diseño de Dios para ti, entonces Dios, cada nivel de fe, cada depósito, cada carga de fe, cada revelación de fe va a encontrar un camino para manifestarse. Del mismo modo en que el grano, al sentir el agua y empieza, dice, oye, sí, mira, tengo un ambiente con un nivel de humedad adecuado, y como tengo, y siento que hay como, que hay luz en algún lado, hay una diferencia, hay una zona más fría y una más caliente, voy a dirigir más caliente, que debe ser donde está la luz. Y ¡prac! Activa su diseño, y cuando su diseño se activa, crece.
Sí, ya estamos empezando a caminar en esta idea. Te lo voy a mostrar de una manera bien sencilla. Imagínate que Dios te ha llamado a tener una vida dedicada a la gente a nivel de calle. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrible! Van a decir muchos. No, tú tienes que ser próspero para tener una casa de 20 habitaciones, 5 carros, 7 carros, 8 carros. Uno para cada día de la semana y uno para ocasiones especiales. Tienes que tener, tú sabes, ropa de diseñador porque esa es ropa de reino. No, 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 mi amor. No, 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 no. A lo mejor hay gente que está llamado a eso. Estamos hablando de otro modelo. Imagínate que tienes un diseño para sacar a la gente de la calle, para ayudar a la gente en situación de calle, para ayudar al huérfano, para ayudar a la gente que está en situaciones de abandono. Sí, vamos a hablar de eso, gente con situación de abandono. Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, de repente tú mismo has experimentado situaciones de abandono y en esas situaciones de abandono has desarrollado empatía y misericordia. Tu empatía, Dios puede conectarla con su misericordia y puede fluir. Pero hay todo un diseño. Entonces tú empiezas a descubres este diseño, Dios te lo revela. Después de una larga lucha, Dios te lo revela. Hay un diseño para el matrimonio, por ejemplo. Hay matrimonios que están llamados a que él sea un agente activo y ella va a ser el agente activo. Hay otros donde los dos van a ser agentes activos o donde van a ser agentes medios, es decir, van a intercambiarse. Él es activo en una cosa y ella es activa en otra. Donde él es activo, ella lo ayuda, donde ella es activa, él es el que ayuda. Todos esos diseños existen, hay muchos. Por eso es una tontería cuando tratan de meterte a todos por el mismo carril. Pueden enseñarles a todos los mismos principios, pero no pueden obligar a todos a hacer las mismas cosas. Ya lo dije, se tenía que decir y se dijo. El diseño divino que está depositado dentro de ti. Cuando Dios depositó el diseño en la semilla de mostaza, cuando habló a la tierra para que creara las plantas, y cuando las plantas empezaron a crearse, cada una se creó según un diseño, y ese diseño quedó contenido en su semilla, y la semilla lo que hace es que lo multiplica. ¿Qué es lo que cree el grano de mostaza? Que cuando aparezca la primera condición, Dios suplirá todo lo que haga falta. Así que va a tomar todos sus recursos y los va a invertir en hacer explotar este diseño para que se manifieste. Y se abre y saca raíces. Simple. Cuando tú estás caminando en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y entiendes este diseño, esto va a llevarte por este camino, escúchame. Para algunos no va a ser un camino agradable porque lo más problemático es quitarte las malas costumbres, quitarte las malas ideas, sacarte de estilos de vida equivocados, corregir los problemas del egoísmo. Eso se nos va toda la vida. Eso es lo que más retrasa la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero sabes, vamos a entrar y se los voy a decir como profeta de Dios que soy, que hemos entrado a un hiperaceleramiento, no un aceleramiento, un hiperaceleramiento, una cosa tan violenta que antes hubiera necesitado 40 días de ayuno y 3 de disciplina, entender lo que Dios quiere que cambies, y ahora vas a empezar a orar y Dios va a empezar a llevarte a corregir, a transformar, a sanar, a restaurar, a recibir lo nuevo en días. Esta cuarentena, si tú no aprovechaste esta cuarentena, aprovecha los días que queden. Aprovecha los días que queden para que puedas entrar por el Espíritu de Dios en lo nuevo que Dios o que ya comenzó a hacer, para que entres en una ultra hiperaceleración, será, porque ya no encuentro una expresión para definirlo. Eso va a ser galáctico. Y esto va a ser galáctico, esto va a ser más, bueno, esto no tiene paralelo porque las tinieblas van a aumentar, pero sobre ti, una sola persona, va a parecer que toda la gloria de Dios va a quedar derramada. Pero eso va a funcionar en la misma medida en que tú funcionas en tu diseño. Y solo puedes funcionar en la medida que crees. La fe de Dios se va a conectar con tu creencia. Tu creencia va a ser un canal por el que va a fluir el poder de Dios. Va a conectar al poder de Dios. La fe va a activar el poder y el poder va a hacer la obra.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tú vas a empezar a entregar todo a Dios, tú vas a decirle, Dios, sí, toma. Toma, aquí está mi tiempo, aquí está mi dinero, aquí está mi inteligencia, aquí está mi boca, aquí está mi casa, aquí está mi ropa, aquí está mi espacio, aquí están mis relaciones, aquí está todo, yo te lo entrego, úsalo como tú quieras. Úsalo como tú quieras. Yo no voy a entrar en competencia contigo. Yo quiero rendirme, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar en santidad, yo quiero caminar en el poder del Espíritu Santo. No, ya yo no quiero caminar en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero vivir en el Espíritu. Caminar en el poder del Espíritu Santo un ratico y te sales. Es para siempre. Recuerden lo que enseñaba en otro tiempo, no sé si eso quedó grabado en Facebook, no me acuerdo. Yo le explicaba a la gente, sobre todo aquellos que decían, no, pero ya Jesús me salvó. Y yo les decía, ah, qué bueno. El problema está en que aquel día la gente no va a decir Salvador mío, sino Señor, Señor, y aún así los van a rechazar. ¿Y por qué? Porque hicieron obras de maldad. Pero ¿cómo? Si en su nombre hacían cosas, con su poder hicieron cosas, sí. Según diseños que no eran el diseño de Dios. Para conectarlo con esto que estoy hablando. Entonces tenemos esta fe. Fíjate, esta fe puede permitirte tranquilamente, en el caso, vamos al primer caso, en los discípulos en Mateo 17 le dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Es decir, ya hemos echado fuera demonios antes, no es falta de experiencia, entonces no es falta de poner en práctica la fe y desarrollar la fe, definitivamente haya que algo raro. Entonces tal vez la traducción de poca fe sería fe limitada, porque vuestra fe es limitada. Porque vuestra fe es limitada, ustedes no han entendido el diseño de Dios. Ustedes no han entendido el plan de Dios, no han aprendido todavía cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Pudiéramos manejarlo de esa manera para ti que ya tienes el Espíritu Santo habitando en ti. Saludos a Yusmari. Entonces, cuando estamos en esto y vamos a la otra parte, que cuando le preguntan, cuando le dicen aumentanos la fe, ¿por qué? Porque les dijo, miren, si ustedes 7 veces al día, 7 veces tienen que perdonarlos. ¿Y cuál fue la respuesta automática? Aumentame la fe, porque yo no creo que yo pueda hacer eso. Y usted tiene razón, usted no puede hacer eso. Bueno, imagino que habrá quien puede, pero en la carne muy difícil. Entonces yo le decía, aumentanos la fe. Y Jesús vuelve a referirles la fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a una fe divina que se conecta con mi sistema, con las creencias. Yo tumbo mi sistema de creencias y empiezo a creer lo que Dios dice. Empiezo a creer en el diseño celestial. Entonces empiezo a creer que mi esposo o mi esposa, con quien me casé en la buena voluntad de Dios, voy a conectarlo con el tema anterior, vamos a suponer la esposa con el esposo. Él es un real sacerdote, él es mi cabeza, él está conectado a Cristo, él va a empezar a caminar en el Espíritu y va a tomar decisiones conforme a la sabiduría de Dios, va a resolver problemas conforme al entendimiento o la inteligencia de Dios, sus consejos o va a ser prudente, ¿ok? O va a caminar en el consejo de Dios. Sí, porque la palabra consejo allí también traduce como la idea de prudencia, entonces se diría que es consejo prudente. Y también va a caminar en el poder de Dios, lleno del temor y el conocimiento de Dios. Imagínate lo que tienes que creer, mujer. Viene el hombre y entonces el hombre que siempre ha tratado de imaginarse que bueno, que su esposa no lo entiende o que no lo respeta, de repente dice, no, mi esposa, ella es un vaso delicado, hechura de Dios, diseñada por Dios para que juntos seamos perfectos. Es el propósito celestial. Mi esposa es la persona perfecta para que yo alcance todo en compañía de ella. Y no solo es mi socio,
ella es mi compañera. Ella es la persona con la cual yo puedo realizar todos mis sueños. Y ella es la persona a la que yo tengo que tratar y llevar a su plenitud. Eso es lo que te toca creer. ¿Qué problema? Eso es un rollo, ¿sabes? De verdad, aumentanos la fe. Cualquier carnal que me esté escuchando tiene que decir, aumentame la fe. Porque hice lo de Asmodeo y todavía me parece que esa mujer es una cuaima. Y la otra agarra y se voltea y dice, sí, yo también hice lo de Asmodeo y yo sigo viéndote borracho. Y entonces usted tiene que agarrar y decir, no es lo que yo veo en la carne, yo tengo que ver el diseño de Dios. Y cuando yo empiezo a creerle el diseño a Dios, la fe de Dios se manifiesta y ese diseño irrumpe. Irrumpe y se desarrolla y en su momento dará fruto. Con la fe de Dios. Que la fe de Dios debe haber alcanzado una madurez. Esta fe del grano de mostaza es la fe que Jesús les dice, tengan fe en Dios. ¿Se acuerdan cuando secaron la higuera? Es a eso también a lo que se está refiriendo. Todo el tiempo se ha estado refiriendo a la misma idea. Tengan fe en el diseño de Dios y todo lo que pidan se les dará. Todo lo que quieran hacer van a poder hacerlo. Nada les será imposible. Y eso es lo peligroso. Que nada te será imposible. Entonces tienes que caminar en el Espíritu. Tienes que estarte juzgando a ti mismo todo el tiempo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy caminando en justicia? ¿Estoy caminando en amor? ¿Estoy caminando en perdón? ¿Estoy caminando en santidad? ¿Estoy caminando en misericordia? ¿Estoy caminando en la verdad que me hace libre? ¿Estoy caminando en la libertad con la que Cristo me hizo libre? Cualquiera de estas respuestas es no. Entonces usted tiene que detenerse y decir, Señor, enséñame y ayúdame a creer en el diseño divino. Bueno, esto es la palabra que tenía para ustedes, no es tan larga ni tan complicada. Ya la semana que viene, a partir del lunes, estoy empezando la serie Derrotando al Control Mental, que se llama. Sí, iba a poner violencia y asesinato, pero no, vamos a sacar primero Derrotando al Control Mental. Usted va a descubrir allí una cantidad de actitudes, de maneras de pensar, que son los ciclos del control mental, que son los ciclos de aceptación sin razonamiento de cosas que no vienen de Dios, y todas esas cosas vamos a estarlas desarrollando. Entonces quiero nuevamente pedirles que por favor compartan estos videos para que lleguen a otras personas en cualquier lugar de la tierra donde se encuentren. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero pedir que el espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús ilumine los ojos de tu entendimiento y te haga entender a qué has sido llamado en Cristo, cuáles son las riquezas que Dios ha depositado en ti como herencia, y también para que puedas entender la supereminente grandeza del poder de Dios que opera hoy en ti y que una vez levantó a Jesucristo entre los muertos. Imagínate, levantó a Cristo entre los muertos, opera en ti. Necesitas esa fe en el diseño de Dios para que este poder fluya de tu vida y nada te será imposible. Soy Miguel Ponce, hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y hasta la próxima vez que nos veamos, que será, si no mañana, el lunes, avívate. A ver, no se apaga.